Las grandes demandas estudiantiles de esa generación fueron tener una universidad como fue la del inicio, la de la fundación de la Universidad del Sur. La Universidad del Sur, cuando se fundó, era una universidad autónoma y cogobernada. Y es después de la noche del ingreso de la dictadura de Onganía a la universidad que eso se pierde y entramos en una larga noche de 20 años que desemboca en los años 80 con la vuelta a la democracia. Y surgen las primeras reivindicaciones que fundamentalmente eran tema de ingreso y tema de arancel. Los dos primeros eran tema de ingreso, con eso se hace la primera marcha de Colón 80, una marcha importante. Yo recuerdo unas 600 personas. La primera reunión de ser 10 o 12 a llegar a una marcha de 600. Que nosotros el criterio de éxito era 100, 150, era un éxito. Y de repente nos encontramos, entre comillas, desbordados. Nosotros reclamamos participación. Las demandas estudiantiles no estaban exentas de la cuestión política que se vivía en ese momento. Y había una demanda de participación, una demanda del respeto a los principios de la reforma universitaria, que los estudiantes puedan ser escuchados. Y como reivindicación estudiantil, la que más recuerdo que nos unía era el comedor universitario, residencias estudiantiles, que habían sido eliminadas desde la intervención. El comedor universitario no era simplemente la facilidad que se le daba al estudiante para poder optimizar sus recursos económicos. Y no es casual que haya sido tan rápido el cierre del comedor universitario. El comedor universitario era un lugar de encuentro y de debate intensísimo. Entonces, para nosotros era una reivindicación gremial, llamémosle, pero con un trasfondo político enorme. Hablábamos mucho de los exámenes de ingreso eliminatorios que no tenían sentido. Y también queríamos una voz en lo que nos habían contado, lo que eran los consejos departamentales, ¿no? Donde los estudiantes también podían llevar la voz. Nosotros luchábamos por una universidad cogobernada, democrática, productora de ciencia para sí y para la sociedad que la sostiene. Y lo primero que teníamos que pensar es que no estábamos en una universidad cogobernada. El estatuto universitario marcaba que uno de los claustros tenía la mayoría absoluta. Había cosas que nos agrupaban mucho, que era sacar la casta universitaria que se había enquistado en la época de la dictadura. Ahí había una idea de poder volver a la universidad a unos tiempos de movilización, de que estuviese en pro de los intereses populares, y eso significaba, bueno, desmontar todo ese aparato que la dictadura cívico-militar eclesiástica había montado desde mediados de la década del 70. Con Pedro González Prieto le pedíamos que fuera un poquito más con algunas cosas. Lo de Remus Tetu queríamos que lo cesanteara y no pudimos lograrlo, ¿no? Justamente él se había tenido que exiliar y lo había echado a la universidad a Remus Tetu, pero él decía que no podía hacerlo, que Remus Tetu había hecho con él. Nunca pudimos iniciarle juicio académico a Remus Tetu en el principio de la gestión democrática. No porque los estudiantes no lo hayamos intentado, lo intentamos de todas las maneras posibles. Siempre había una respuesta que solo era demostrar cobardía. Tetu se fue como se puede ir cualquier persona jubilada y terminó sus días viviendo en San Martín de los Andes, pero no, nosotros soñábamos con el repudio generalizado de la comunidad universitaria hacia una persona que se vanagloriaba de haber hecho asesinar a un compañero en los pasillos de la universidad, y sus asesinos se fueron tan tranquilos como cualquier persona que deambula por los pasillos en un auto del rectorado de la universidad. Un clímax del horror, que un estudiante hubiera sido asesinado en los pasillos de la universidad,
en el marco de la política universitaria nacional y del rectorado, como era la del 75 en esta universidad con Remus Tetu. Y después, bueno, también hubo algunos temas que cubrimos en ese momento que fueron para nosotros muy bizarras, muy demandantes, que tenían que ver con los concursos que se habían hecho en dictadura, que, bueno, ahí había dos posturas, una de anulación y otra de revisión. El radicalismo no empieza con el pie tan firme y empieza a cambiar cosas. O sea, lo que se decía en la campaña era anulación de los concursos de la dictadura. Y después se empezó por otra de abrir la posibilidad de impugnar los concursos, tenía que haber alguien que impugne, cómo se formaban los tribunales, digamos, era todo muy engorroso y no era la posición que teníamos, y eso ya genera un primer enfrentamiento. Era un movimiento estudiantil que en un marco de diversidad era un claro actor dentro de la institución, ¿sí? Que tenía como elemento fundamental la democratización de la universidad, pensándolo como lograr barrer con la impronta de la dictadura en los aspectos institucionales muy potentes, como puede ser los cargos, el desmantelamiento del comedor, el no arancelamiento.